¿Tú en quién confías y por qué? ¿Te has preguntado esto? Y bueno, antes que nada, muchísimo gusto. Como sabes, soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude. Vamos a construir juntos estas nuevas posibilidades en cuanto a la reflexión, el pensamiento crítico y las ideas, ¿no? Esta pregunta es interesante porque justamente trata, y tiene que ver con el libro que te voy a compartir en un momento, el factor confianza. Es decir, el aspecto tan relevante que me parece que, bueno, yo creo que siempre, ¿no? Pero hoy en día, en esta época que nos está tocando estar, así que aquí, juntos, nos lleva precisamente a detonar algo que es fundamental, que es el aspecto de la colaboración y cómo podemos hacer frente a este yo percibo egoísmo, esta individualidad, que no es que sea mala per se o en sí misma, sino que me parece que tendríamos que estar buscando un equilibrio, siempre un sano equilibrio, pero estar privilegiando el aspecto de la colaboración o también, como dice un autor, Peter Senge, de la colegialidad. O sea, aquí el factor confianza me parece que es lo que nos va a permitir estar construyendo esa posibilidad de estar interactuando y sobre todo de estar construyendo con mucho mejores resultados, ¿no? Y bueno, ¿de quién vamos a platicar el día de hoy? Seguramente tú has escuchado el libro, solamente lo cito como referencia, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey, ¿sí? Y bueno, el libro que traigo ahora es de Stephen M. R. Covey. Entonces, nada más para hacer la distinción, porque él es su hijo. Y esto es interesante para que tú lo puedas ubicar solamente como referencia. Stephen M. R. Covey, si el hijo de Stephen R. Covey, digo, no, coincidencia no creo, ¿verdad? Pero justamente de lo que trata es del factor confianza, es decir, la forma como estamos construyéndola. Y yo te diría, partiendo de un plano individual en la sociedad, es decir, ni siquiera solamente es a nivel empresarial u organizacional, sino también es desde la sociedad, en la casa, con la familia. Entonces, por eso, y lo reitero, la pregunta primera es esta, ¿no? O sea, tú en este momento, ¿en quién confías y por qué? Por supuesto, puedes llevar esta respuesta, haciéndola en voz baja ahorita, a tu empresa, a tu departamento, a tu escuela, a tu salón de clase, a tu casa, a la organización en la cual colaboras, los amigos con quienes interactúas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que sería interesante este primer ejercicio, porque la segunda pregunta, escucha muy bien para que sigas tomando nota, es esta, ¿sí? En este momento, ¿quién consideras que confía en ti? Y también puede ser interesante e incluso hasta desafiante, ¿no? El estar buscando esta respuesta, ¿no? Pero bueno, aquí el desafío sería comenzar con esta metodología y como lo dice el autor, ¿no? Pues la primera función del liderazgo es inspirar confianza en el ámbito en el cual sea, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos construyendo esta confianza? Pues en base a una congruencia, en base a sostener lo que estoy pensando y también, por supuesto, lo que estoy diciendo, ¿no? Y me parece que en esta sociedad global, en esta época, me parece a mí que la confianza es el factor que cohesiona. O sea, si hacemos una analogía, por ejemplo, con un dentista, ustedes saben que utiliza las amalgamas para pegar piezas dentales o unir piezas dentales, ¿no? Me parece que la confianza es la amalgama en la sociedad. Es decir, ¿qué necesito yo para que la gente confíe en mí? Y también yo que necesito observar en otras personas o escuchar también para yo confiar en ellas. Entonces, como saben, la dinámica va a ser muy similar. Voy a compartirles algunas ideas muy puntuales que cita el autor en el texto y sobre eso hacemos el proceso de reflexión, ¿no? Entonces, la primera, ¿sí? Fíjense muy bien, dice la confianza afecta a todo. Pero, ¿qué es y por qué nos afecta tanto? ¿Cómo se define la confianza? Nos dice Covey, es cuánto estamos dispuestos a invertir en alguien, sea a nivel de tiempo, energía, reputación o dinero. La confianza es la credibilidad asociada a alguien. Y justamente ese es el reto, ¿sí? La confianza es la credibilidad. Entonces tú reflexiónalo. Y yo te diría, en estas 2 primeras preguntas que te comentaba de inicio, no es tanto, digo, por supuesto que sí digas el nombre, en quién confías o quién crees que confía en ti, pero yo te diría que eso no es lo más importante. Lo más importante es qué necesita una persona para que sea confiable para ti y tú qué proyectas, tú qué haces en tu día a día para ser confiable para otras personas. Entonces, va por ahí justamente la inquietud y la propuesta, porque cito la segunda idea textual del autor, si la confianza de verdad es el único factor que lo transforma todo. Y nunca ha existido, fíjate muy bien, un momento más decisivo para que la gente infunda, recupere y amplíe la confianza en todos los niveles, más que en la sociedad global que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, cuánta falta en ocasiones de integridad, de credibilidad, de confianza, nos van provocando ciertos actores o ciertas actrices que al final lo que ocasionan es que se ve, yo así lo veo, que se vaya erosionando esta confianza en las instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tanto han perdido credibilidad? Digo, en ocasiones puede ser que con total, o sí que justicia, ¿eh? Sin embargo, también qué tanto, por ejemplo, lo que conocemos de repente con fake news. Acuérdense que el término surge cuando Donald Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos, estas noticias falsas,
esta información incompleta o tendenciosa, que busca incluso manipular en algunos momentos, puede estar justamente provocando esto, ¿no? Entonces, llévatelo como reflexión en este momento. O sea, ¿qué necesita una persona para ser confiable? ¿Y cuáles de esos factores que tú acabas de pensar, al menos ahorita mentalmente, tú los inspiras con tu ejemplo? Me parece que va mucho por ahí la propuesta, ¿no? Y bueno, Covey cita una frase de Warren Buffett, seguramente lo has escuchado, es un inversionista norteamericano muy famoso y una persona económicamente muy, muy fuerte, que dice esto: busco 3 cosas a la hora de contratar a una persona. La primera es la integridad, la segunda es la inteligencia y la tercera, un gran nivel de energía. Sin embargo, si no tiene integridad, eso mata a las otras 2. Entonces, eso es lo que estamos buscando actualmente, ¿sí? Personas que se sumen a proyectos empresariales, sociales, civiles, organizacionales, proyectos políticos, proyectos, no sé, incluso puede ser tal vez con algún bien específico, o sea, por ejemplo, alguna organización de la sociedad civil que apoye alguna causa de manera muy, muy particular. Creo que el proyecto que sea, si todo nace de esta integridad, ¿sí? Lo que estamos buscando justamente, y es algo que los líderes necesitan potenciar cada vez más, es esta confianza. Y entonces, ¿cómo se construye esta confianza? ¿Sí? Y eso es justamente la propuesta que nos deja el autor, porque tendríamos que estar identificando, ¿sí? Y veanlo de la siguiente manera, creo que la analogía del árbol es muy buena, desde la raíz cómo vamos subiendo, y al final lo que se cosecha es el fruto, este fruto del árbol, ¿no? Y es lo que al final disfrutamos nosotros, pero ¿qué tanto observamos lo que está atrás, ¿no? Otro ejemplo puede ser la metáfora del iceberg, y ustedes saben que Leonardo DiCaprio sabe sobre esto, ¿no? Pero ¿cuántas veces, como no observamos lo que está abajo del agua, es contra lo que chocamos? Es contra lo que nos vamos estrellando eventualmente, ¿no? Pero es justamente lo que no distinguimos a primera vista, ¿no? Creo que tendríamos que ser mucho mejores observadores, escuchas más atentos o más atentas, y sobre todo el estar identificando, lo vuelvo a decir, quiénes son estos liderazgos, porque al final yo creo que la gente, como dice Covey, la gente sigue o seguimos a los que saben a dónde van, a los que nos dan una certeza y a los que nos brindan una claridad. En una época como esta, me parece a mí, de tanto cambio, de tanta turbulencia, hasta cierto punto de crisis. Y crisis, ojo, no porque el término sea negativo, yo sé que la connotación puede ser negativa, pero al final creo que las crisis como los conflictos, eventualmente bien canalizados, pueden ser positivos, porque nos llevan a reflexionar qué es lo que estamos haciendo y tal vez haciendo una pausa o hacer esta pausa para, si es necesario, corregir el camino, ¿no? Entonces, tú en este momento, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué momento, ahora sí que en tu vida, en tu jornada laboral, en tu cotidianidad, que tú estás trabajando, que tú estás haciendo, que tú estás ideando, que estás contribuyendo a una causa? ¿En qué momento te encuentras y qué tanta energía, qué tanta disponibilidad y qué tanto estarías dispuesto, si es que es necesario, a estar explorando tal vez la opción con el pensamiento lateral de Edward de Bono, la parte de la creatividad? El estar simplemente, ahora sí que visualizando y figurando qué otros caminos alternos podrías tener para que precisamente, avanzando junto con otras personas, podamos llegar a un resultado que sea más favorable para lo que tú esperas como una causa personal. Siguiendo con el análisis de este texto, el autor cita a Abraham Maslow, seguramente tú lo vas a ubicar por la famosísima pirámide de las necesidades. ¿Te acuerdas que hablaba de 5 necesidades él? Pero Maslow, él como psicólogo organizacional en el siglo XX, sí, a mí me gusta mucho el autor por ahora sí que los textos y las contribuciones que hizo para entender las necesidades y los comportamientos también, incluso los motivadores que tenemos las personas cuando vamos ahora sí que a desempeñar una actividad profesional, ¿no? Pero bueno, lo cita Maslow y me gusta mucho porque dice, ¿sí? Quien es bueno con un martillo piensa que todos sus problemas son clavos, ¿no? Entonces pareciera que tendríamos que reflexionar también y estar sobre todo diversificando para estar encontrando, a ver, cuáles son estas capacidades como competencias. Acuérdense que una competencia es propiamente el conocimiento teórico, que acuérdense que el verbo es que se adquiere, el conocimiento. También una competencia son las habilidades. Acuérdense que las habilidades y las destrezas se desarrollan. Y también las actitudes, que creo que tiene mucho que ver con la cuestión de la confianza. Y las actitudes, el verbo es que se crean. Las actitudes se crean. Porque como tal, al final yo puedo tomar una idea o un modelo de referencia, pero yo tengo que traer la actitud hacia mí, ¿no? Para yo estar justamente identificando, ¿sí? Cuáles de las herramientas que tengo me bastan y cuáles tal vez ya no, justamente por el entorno tan cambiante y tan dinámico que tenemos actualmente, ¿no? Y aquí me gusta mucho también citar al autor, ¿sí? Él toma la referencia a un autor clásico de la antigua Grecia que dice esto: es igualmente un error confiar en todos y en todas que no confiar en nadie. Fíjense qué poderoso, ¿no?
O sea, me ha tocado a mí trabajar con líderes que son literal paranoicos, que en verdad no confían en nadie, pero qué daño le hacen a las organizaciones e incluso a las personas con las cuales están interactuando, ¿no? Entonces creo que tendríamos, como todo en la vida, cuidado con los extremos, pero sí reflexionar. O sea, ni tener una credulidad o ser crédulos en cuanto al creerle a todos o confiar en todos, pero tampoco tan desconfiados que no creamos en nadie. Lo que les decía, esta paranoia. Me parece que es justamente el equilibrio y yo aquí te dejaría dos propuestas muy tangibles: observar y escuchar más. Yo hablo mucho de esto. O sea, hay que hacer procesos de observación y de escucha mucho más atentos y mucho más enfocados, justamente para, como decía Peter Drucker, estar escuchando lo que, por ejemplo, la gente no te dice. Drucker decía esto: en una conversación, lo más importante es lo que la gente no te dice. Entonces, ¿qué tanto en verdad alcanzamos a distinguir y a percibir eso, ¿no? Tanto en la observación como en la escucha. Porque me parece que entonces vamos a ser mucho más, pues mucho más puntuales, tal vez mucho más asertivos o mucho más oportunos en este proceso de entregar la confianza, o sea, de brindarle la confianza a alguien, pero también de aceptar esa confianza de alguien, ¿no? Entonces me parece que al final son dos vías, lo que nos propone el autor, y como él lo dice, o sea, ahora sí que casi concluyo con esta cita de inicio, ¿no? La primera tarea del liderazgo es inspirar confianza. Entonces tú reflexiónalo, y me gustaría incluso que te lo llevaras con una inquietud. En este momento, ¿tú qué tanto estás construyendo esa confianza desde tu día a día, ¿no? O sea, desde lo que dices, desde lo que piensas, desde lo que haces, desde cómo observas, desde qué tanto escuchas, qué tanto estamos, por ejemplo, dándole su lugar a la gente. Digo, hay una palabra que, como un verbo, a mí me gusta mucho utilizar en las organizaciones y creo que es válido en cualquiera, pero me parece que la clave es valorar. Sí, para mí ese es, digamos, en este caso el término clave, porque tendríamos que valorar más al talento humano con el cual contamos y la gente que nos acompaña en nuestros proyectos. Porque me parece que sobre eso vamos incluso a poder construir un proyecto personal, individual, mucho más sólido, mucho más congruente y sobre todo que nos acompañe en la consecución de las metas o los propósitos que estemos buscando. Pero bueno, como sabes, para mí siempre es un gustazo estar aquí contigo. Soy Rodrigo López, este es tu espacio, Sapere Aude, y yo te dejaría en verdad con esta inquietud y con esta propuesta. Yo en este momento, ¿en quién confío y por qué? Y en este momento, yo ¿quién considero que confía en mí y por qué? Y yo te invitaría a que primero, por supuesto, lo contestes en primera persona, pero después lo lleves con tu equipo, con tu entorno inmediato, y hagas un ejercicio en el cual se pueda justamente estar documentando, se pueda estar aperturando este diálogo y sobre todo, se puede estar construyendo un mejor equipo de trabajo, una mejor organización y, ¿por qué no decirlo también, mejores personas en base a la confianza y, como dice el autor, a esta velocidad con la cual podamos inspirar. Hasta pronto.